Hola, soy Iván Lowenberg y llevo más de 20 años asistiendo a festivales de cine. Lo he hecho desde tres puntos distintos, como público general, como director llevando mis películas a veces terminadas o en desarrollo, y también trabajando en los festivales de cine como programador. ¿Qué es un festival de cine? Aunque es una pregunta que podría parecer obvia, no lo es. Y de esto me he dado cuenta trabajando justamente en los festivales de cine. Muchas veces los festivales cuentan con el apoyo de alguna cadena de cines y no siempre te dan las 12 salas del complejo para el festival. A veces te dan una, dos, a lo mucho seis, pero nunca suele ser todo el complejo para ti. Entonces aquí nos encontramos con mucho público que originalmente va a ir a ver algún blockbuster, porque contra eso competimos, la siguiente de Marvel, la siguiente de Thor, y llegan, ven que hay pues, no sé, cosas del festival, impresas, gente a lo mejor asediando a algún famoso y siempre preguntan qué está pasando. Normalmente cuando uno simplemente contesta, está un festival de cine aquí al lado, eh, la gente termina yéndose a la película que ya pensaba ver, a ese mega blockbuster que está en las salas compitiendo con nosotros. Pero cuando les decimos de qué se pierden, yo diría que el 90% de las veces terminan entrando no solo a la función que está por empezar en el cine, sino luego los termino viendo ya haciendo maratón en los siguientes días, viendo dos, tres o hasta cuatro películas en el mismo día. Y a muchos de ellos ya durante todos estos años que trabajo en festivales se han vuelto como amigos frecuentes, ya llegan a preguntarme las recomendaciones del momento o incluso me escriben a veces por Twitter y demás para saber qué es lo que va a haber este año en el festival. Es decir, se convierten en asiduos asistentes al festival. En este video te voy a dar 6 razones por las cuales debes ir a un festival de cine. Es un buffet cinematográfico irrepetible. Cada festival, dependiendo obviamente de su tamaño, trae entre 20, 30 o hasta 400 películas. Y todas esas se proyectan en un periodo, por lo general de una semana, tantito más, tantito menos. La gran mayoría de esas películas nunca más la volverás a ver en tu pueblo, en tu ciudad o en tu país. Si no fuera por los festivales de cine, nuestra oferta cinematográfica se reduciría a puro cine angloparlante, principalmente hollywoodense, y uno que otro éxito internacional, como fue el caso quizá de Parasite o de Flow, y a uno que otro éxito nacional. Esto quiere decir que es una gran oportunidad para ver cinematografías totalmente invisibles en nuestro país, eh, a veces de lugares que uno ni siquiera sabía que hacían películas, ¿no? Películas de Asia, de África, de Latinoamérica o de Europa, pero de los países que no son tan comunes ver por acá. Películas que ves en los festivales de cine, probablemente nunca más las vayas a topar en ningún otro lado. Y casi siempre es porque ni se nos ocurre buscarlas, no sabemos ni que existen. Entonces es gran oportunidad que no hay que dejar pasar. Yo me acuerdo, por ejemplo, de dos películas que vi en Los Cabos, Antropoceno, la época humana y Marona's Fantastic Tale, películas que me gustan mucho en su forma, por los temas que abordan y cómo lo hicieron, y que hoy en día, después de 5 o 6 años que las vi, no sé dónde conseguirlas legalmente. En los festivales suele haber una curaduría, es decir, que un equipo de personas decidieron armar cierta sección, ciertas películas porque sienten que dialogan entre sí. Y esto es algo que solo puedes hacer en los festivales de cine, decidir ver todas las películas de una sola sección. Y aunque no lo creas, es más, si no me crees, más bien háganlo ustedes, es muy distinto ver una película como una entidad sola, suelta, una vez en el cine, a verla en relación con otras películas. Te cambia totalmente la perspectiva y a veces empiezas a encontrar cosas que en una primera vista no estaban. Conversar con quienes hacen cine. Por lo general, la gran mayoría de los festivales de cine tienen invitados especiales que suelen ser quien dirigió, actuó o produjo la película, pero también pueden ser de distintos oficios que estuvieron involucrados. Al final de las funciones se les suele invitar al frente para que empiecen a dialogar con el público. Estas oportunidades no las ves en una función de cine normal. Y aquí no solo se trata de decir me gustó o no me gustó, sino que puedes cuestionar quizá las intenciones o entenderlas mejor o preguntar sobre ciertos procesos de cómo se hizo X o tal cosa, ¿no? Lo que sea que te dé curiosidad, los significados ocultos que tú leíste y ver si sí son los que los autores tenían en mente. Normalmente estas sesiones suelen durar una media hora,
pero hemos tenido experiencias. Por ejemplo, recuerdo este último año con un cuento de pescadores que está por estrenarse. Fue la última función del día y la gente estuvo ahí más de una hora preguntando y platicando, al grado que pues, nos tuvieron que correr de la sala porque ya iban a cerrar no solo el cine, sino todo el centro comercial, ¿no? Entonces se puede volver una cuestión muy enriquecedora. También como público general te puedes llegar a encontrar actividades fuera de las salas de cine, como fiestas, eventos, conferencias o activaciones que ayudan a tener una experiencia cinematográfica mucho más amplia. Una de las razones más importantes desde mi punto de vista es el de crear audiencia. ¿A qué nos referimos con crear audiencia? Como mencioné al inicio, la cartelera comercial a la que podemos acceder casi todos está un poco monopolizada, un poco es un decir, está bastante monopolizada por el cine hollywoodense. Los festivales son este oasis donde la gente puede probar cosas distintas, y es que mucha gente no sabe lo que quiere hasta que lo ve. Es por eso que los festivales suelen crecer año con año en su audiencia. Claro, hay también una cuestión de comunicación que se tiene que hacer y que es un esfuerzo gigantesco, pero principalmente es porque gente que llegó al primer festival, a la primera edición, le gustó la experiencia, al año que sigue lleva a 2, 3, 4 amigos más y así sucesivamente. Es normal quizá en las primeras ediciones de festivales encontrarse con salas semivacías, lo cual es un poco angustiante cuando estás trabajando desde los festivales. Pero con los años estas cosas suelen explotar. Hay que tener como mucha paciencia, pero si por ejemplo quieren ir al Festival de Morelia, hoy en día es casi imposible conseguir boletos. Te tienes que poner las pilas, armar tu plan y estar duro y dale en la página dándole refresh para conseguir el boleto de la función que quieres. O también en el Festival Ambulante logró hacer del documental todo un fenómeno y no solo llenaban salas, sino llegaron a abarrotar plazas públicas. Pero esa es una cosa que se construyó con el tiempo y es a lo que todos los festivales aspiran. El éxito de los festivales, ¿cómo beneficia a la industria y al público en general? Bueno, pues muchas veces es en estos festivales locales donde las distribuidoras, al ver las reacciones del público, al ver que hay salas agotadas, se animan a adquirir los derechos de alguna película para poder distribuirla después de una forma más comercial y amplia en nuestros cines. Entonces, si nunca has ido a un festival y tienes uno cerca, yo te digo que te animes a ir, aunque sea solo ver una o dos películas, porque muchas veces esa puede ser la diferencia para que una película que te encanta llegue más lejos y más gente la pueda ver. Los festivales como industria. Esta razón obviamente está mucho más enfocada a la gente que está entrando o que se dedica al cine. Los festivales, no todos, estos sí son ciertos festivales, suelen tener dos caras. La que es abierta al público, que cualquier persona puede ir, y la otra cara que se llama la cara industria, ¿no? Que es para gente que se dedica al cine. Suelen correr en paralelo. Por mencionar los ejemplos más famosos, el Festival de Cannes, el de Venecia, el de Berlín. Mientras tú ves las alfombras rojas, si giras tantito la cámara, suele haber al lado una megaestructura tipo Costco, donde está sucediendo el mercado. Está lleno de stands, de gente vendiendo, comprando, buscando alianzas para poder hacer sus películas realidad o poder darles salida. Estos mercados suelen tener secciones también competitivas para impulsar proyectos que se ven prometedores. Los más conocidos o los más comunes es la sección Work in Progress, que son películas que quizá ya se filmaron pero les falta un proceso de postproducción que suelen ser muy caros y están buscando apoyos, y estos eventos suelen darles a lo mejor el premio en especie, ¿no? Algún patrocinador que dice, ok, yo termino la corrección de color, el diseño sonoro, etc. Están las secciones de proyectos en desarrollo, que puede ser desde talleres de pitch que te ayudan a moldear mejor cómo vendes tu película para poder conseguir financiamiento, o proyectos que ya tienen un guión consolidado, ya tienen parte del financiamiento, pero todavía les faltan huecos que llenar para poder filmarla. Y por último, estos eventos suelen tener también fiestas privadas para gente de la industria, para que se puedan conectar y hacer famoso networking de una manera menos formal. Ejemplos de festivales en México que tienen estos brazos de industria bastante desarrollados. El primero quizá y el más grande es el de Guadalajara. De hecho, yo ahí conocí a mis coproductores, los de Pierrot Films, que fueron súper importantes para poder terminar mi segundo largometraje, No quiero ser polvo.
El mercado de Guadalajara está muy enfocado en la industria iberoamericana. Eso quiere decir que llegan agentes de ventas, productores, distribuidores, postproductores, etcétera, de esa región. El Festival de los Cabos está enfocado hacia la industria México, Estados Unidos, Canadá. Y en los últimos años también el Festival de Monterrey está impulsando con premios bastante importantes su sección de mercado. Por último, el turismo cultural. Si un festival logra comunicarse bien y logra conectar con las audiencias e irlas creciendo poco a poco, esto puede explotar a niveles que se te genera un gran evento en esta entidad donde se lleve a cabo con una gran derrama económica. No sé si han intentado ir al festival de Guanajuato, si han ido alguna vez. San Miguel de Allende se vuelve una locura, gente por todos lados. También previamente cuando se hacía en Guanajuato capital era de reservar con semanas de anticipación porque si no, no encontrabas hueco. Es decir, todos los festivales de cine tienen el potencial de crecer a ese punto y para la comunidad donde se lleva a cabo puede ser beneficioso porque puedes generar un evento fuera de las vacaciones comunes o fuera de los picos donde tienen visitas, ¿no? Esta información pues, está más bien pensada un poco desde el punto de vista para que los empresarios y las instituciones locales tengan esa visión, porque como les dije al inicio, los festivales de cine tienen que tener paciencia y visión, se construyen a largo plazo y si eso se logra, puede ser no solo beneficioso para la industria del cine por todo lo que mencionamos anteriormente, sino también para esta pequeña comunidad, que a veces, bueno, puede ser lugares chicos o grandes, ¿no? Depende de cada festival, pero se puede volver todo un evento. Espero haberlos convencido de lanzarse a un festival de cine si nunca lo habían hecho, o lanzarse nuevamente si ya se les había olvidado qué es. Si tienen dudas, pónganlas en los comentarios y trataré de abordarlas en otro video. Si les gusta este contenido, suscríbanse.